Capítulo 7. La oración y la obra de Dios. Si el deseo de Jacob se le hubiera concedido a tiempo para que pudiera dormir bien por la noche, tal vez nunca se hubiera convertido en el príncipe de las oraciones que hoy conocemos. Si la oración de Ana pidiendo un hijo hubiera sido contestada en el momento que ella se había fijado, la nación nunca habría conocido al poderoso hombre de Dios que encontró en Samuel. Ana solo quería un hijo, pero Dios quería más. Quería un profeta, un salvador y un gobernante para su pueblo. Alguien dijo que Dios tuvo que conseguir una mujer antes de conseguir un hombre. Esta mujer la consiguió en Ana, precisamente por esas semanas y meses y años llegó una mujer con una visión como la de Dios, con un alma templada y un espíritu gentil y una voluntad curtida, preparada para ser la clase de madre para la clase de hombre que Dios sabía que la nación necesitaba. W. E. Binderwolf. Dios tiene una gran obra entre manos en este mundo. Esta obra está involucrada en el plan de salvación. Abarca la redención y la providencia. Dios gobierna este mundo con sus seres inteligentes para su propia gloria y para el bien de ellos. ¿Cuál es, pues, la obra de Dios en este mundo? Mejor dicho, ¿cuál es el fin que busca en su gran obra? Nada menos que la santidad de corazón y de vida en los hijos del Adán caído. El hombre es una criatura caída, nace con una naturaleza mala, una predisposición mala, tendencias impías, deseos pecaminosos e inclinaciones malvadas. El hombre es impío por naturaleza y nace así. Se descarrían tan pronto como nacen, hablando mentiras, Salmo 58, 3. Todo el plan de Dios es apoderarse de los hombres y mujeres caídos y tratar de cambiarlos y hacerlos santos. La obra de Dios es hacer personas santas de personas impías. Esta es la razón por la que Cristo vino al mundo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, 1 Juan 3:8. Dios es santo por naturaleza y en todos sus caminos, y quiere hacernos semejantes a Él. Como el que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, 1 Pedro 1:15 y 16. Esto es ser como Cristo. Esto es seguir a Jesucristo. Este es el objetivo de todo esfuerzo cristiano. Este es el deseo ferviente y sincero de toda alma verdaderamente regenerada. Esto es por lo que debemos orar constante y fervientemente. Es que seamos hechos santos. No es que debamos hacernos santos a nosotros mismos, sino que debemos ser limpiados de todo pecado por la preciosa sangre expiatoria de Cristo y ser hechos santos por el poder directo del Espíritu Santo. No es que debamos hacerlo santo, sino ser santos. Ser debe preceder a hacer. Primero ser, luego hacer. Primero, obtener un corazón santo, luego vivir una vida santa. Y para este fin elevado, lleno de gracia, Dios ha hecho las provisiones más abundantes en la obra expiatoria de nuestro Señor y mediante el poder del Espíritu Santo. La obra de Dios en el mundo es la implantación, el crecimiento y la perfección de la santidad en su pueblo. Téngalo siempre presente. Pero podríamos preguntarnos ahora, ¿está avanzando esta obra en la Iglesia? ¿Están siendo santificados los hombres y las mujeres? ¿Está la Iglesia actual comprometida en el negocio de hacer hombres y mujeres santos? Esta no es una pregunta vana y especulativa. Es práctica, pertinente e importantísima. La Iglesia actual tiene una vasta maquinaria. Sus actividades son grandes y su prosperidad material no tiene paralelo. El nombre de la religión está ampliamente difundido y es bien conocido. Mucho dinero entra en la tesorería del Señor y se paga. Pero aquí está la pregunta, ¿la obra de santidad sigue el ritmo de todo esto? ¿Es la carga de las oraciones de la gente de la Iglesia hacerse santos? ¿Son nuestros predicadores realmente personas santas? O para ir un poco más atrás, ¿tienen hambre y sed de justicia, deseando la leche sincera de la palabra para crecer por ella? ¿Buscan realmente ser hombres y mujeres santos? Por supuesto, las personas inteligentes son muy necesarias en el púlpito, pero antes de eso y más importante es que necesitamos personas santas que se pongan delante de hombres y mujeres moribundos y les proclamen la salvación de Dios. Los ministros, como los laicos, pero no más que ellos, deben ser personas santas en la vida, en la conversación y en el temperamento.
Deben ser ejemplos para el rebaño de Dios en todas las cosas. Con su vida deben predicar tanto como hablar. Necesitamos personas en el púlpito que sean inmaculadas en su vida, circunspectas en su conducta. Personas sin reproche en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarse en el mundo. Filipenses 2:15. ¿Son nuestros predicadores este tipo de personas? Nos limitamos a formular la pregunta. Que el lector se forme su propio juicio. ¿Está progresando la obra de santidad entre nuestros predicadores? Nuevamente preguntemos, ¿son nuestros líderes laicos ejemplos de santidad? ¿Buscan la santidad de corazón y de vida? ¿Son personas que oran, siempre rogando que Dios los moldee según su modelo de santidad? ¿Están sus negocios libres de la mancha del pecado y sus ganancias libres de la mancha de la maldad? ¿Tienen el fundamento de una honestidad sólida, y la rectitud los lleva a la elevación y la influencia? La integridad y la moralidad en los negocios corren paralelas con la actividad religiosa y la observancia de la Iglesia. Luego, mientras proseguimos nuestra investigación y buscamos luz para saber si la obra de Dios entre su pueblo está progresando, preguntémonos por nuestras mujeres. ¿Están las mujeres líderes de nuestras iglesias muertas a las modas de este mundo, separadas del mundo, y no conformes a las leyes y costumbres del mundo? Su conducta realza la santidad y enseña a las jóvenes las lecciones de la sobriedad, la obediencia y el ser amas de casa por medio de la palabra y la vida. ¿Se destacan nuestras mujeres por sus hábitos de oración? ¿Son modelos de oración? Todas estas preguntas son muy inquisitivas. ¿Se atreverá alguien a decir que son impertinentes y fuera de lugar? Si la obra de Dios es hacer santos a los hombres y mujeres, y ha hecho amplias provisiones en la ley de oración para hacer esto mismo, ¿por qué debería considerarse impertinente e inútil ofrecer preguntas tan personales y punzantes como estas? Tienen que ver directamente con la obra, su progreso y su perfección. Van a la raíz misma de la enfermedad. Dan en el clavo. Es mejor afrontar la situación antes que después. No hay ningún beneficio en cerrar los ojos a los hechos reales. Si la Iglesia no hace este tipo de trabajo y hace avanzar a sus miembros en santidad de corazón y de vida, entonces todo nuestro espectáculo de actividades y despliegue de trabajo eclesiástico son un engaño y una trampa. Pero preguntemos acerca de otra gran e importante clase de personas en nuestras iglesias. Ellos son la esperanza de la Iglesia futura. Todos los ojos están puestos en ellos. ¿Están nuestros jóvenes creciendo en sobriedad y reverencia, en todas esas gracias que tienen su raíz en el corazón renovado que marca el avance sólido y permanente en la vida divina? Si no estamos creciendo en santidad, entonces no estamos haciendo nada religioso ni permanente. La prosperidad material no es el signo infalible de la prosperidad espiritual. La primera puede existir mientras la segunda está significativamente ausente. La prosperidad material puede cegar tanto los ojos de los líderes de la Iglesia que la conviertan en un sustituto de la prosperidad espiritual. La necesidad de tener cuidado es grande en ese punto. La prosperidad en asuntos de dinero no significa crecimiento en santidad. Las temporadas de prosperidad material raramente son temporadas de avance espiritual para el individuo o para la Iglesia. Es fácil perder de vista a Dios cuando los bienes aumentan. Es fácil apoyarse en agencias humanas y dejar de orar y confiar en Dios cuando la prosperidad material llega a la Iglesia. Si sostenemos que la obra de Dios está progresando y que estamos creciendo en santidad, entonces surgen algunas preguntas desconcertantes que serán difíciles de responder. Si la Iglesia avanza hacia una espiritualidad profunda, si oramos como un pueblo que se destaca por sus hábitos de oración, y si nuestro pueblo está hambriento de santidad, entonces preguntémonos, ¿por qué ahora tenemos tan pocos derramamientos poderosos del Espíritu Santo sobre nuestras iglesias principales y nuestros nombramientos principales? ¿Por qué tan pocos de nuestros avivamientos brotan de la vida del pastor que se destaca por su profunda espiritualidad o de la vida de nuestra iglesia? ¿Se está acortando la mano del Señor de tal manera que no puede salvar? ¿Le pesa tanto el oído que no puede oír? ¿Por qué es que para tener los llamados avivamientos, debemos tener presión externa por la reputación y sensación de algún evangelista renombrado? Esto es en gran parte verdad en nuestros ministerios más grandes y con nuestros hombres principales.
¿Por qué es que el pastor no es lo suficientemente espiritual, santo y en comunión con Dios para que no pueda celebrar sus propios servicios de avivamiento y tener grandes derramamientos del Espíritu Santo sobre la Iglesia, la comunidad y sobre sí mismo? Solo puede haber una solución para todo este estado de cosas. Hemos cultivado otras cosas en detrimento de la obra de santidad. Hemos permitido que nuestras mentes se preocupen por las cosas materiales de la Iglesia. Desafortunadamente, ya sea a propósito o no, hemos sustituido lo externo por lo interno. Hemos puesto lo que se ve al frente y hemos dejado fuera lo que no se ve. Es demasiado cierto que en la Iglesia estamos mucho más avanzados en los asuntos materiales que en los espirituales. La causa de este triste estado de cosas puede rastrearse más atrás. Se debe en gran parte a la decadencia de la oración. Porque con la decadencia de la obra de santidad, ha venido la decadencia de la actividad de orar. Como la oración y la santidad van juntas, la decadencia de una significa la decadencia de la otra. Podríamos excusarlo, y podríamos justificar el estado actual de las cosas, sin embargo, es demasiado claro que el énfasis en el trabajo de la Iglesia actual no se pone en la oración. Y así como esto ha ocurrido, el énfasis ha sido quitado de la gran obra de Dios iniciada en la expiación, la santidad de corazón y de vida. La Iglesia no está produciendo hombres y mujeres que oren, porque la Iglesia no está comprometida intensamente en la gran obra de la santidad. La obra de la Iglesia en cierta ocasión, Juan Wesley vio que había una disminución perceptible en la obra de santidad, y se interrumpió para investigar la causa. Si somos tan honestos y espirituales como él, veremos ahora las mismas causas que operan para retrasar la obra de Dios entre nosotros. En una carta a su hermano Carlos, en una ocasión, fue directamente al grano, y lo hizo de manera breve e incisiva. Así comenzaba su carta. ¿Qué ha obstaculizado la obra? Quiero considerar esto. Y no debemos decir primero, nosotros somos los principales. Si fuéramos más santos de corazón y de vida, completamente dedicados a Dios, no se encenderían todos los predicadores y los llevarían consigo por toda la tierra. ¿No es el siguiente obstáculo la pequeñez de gracia, más que de dones, en una parte considerable de nuestros predicadores? No tienen toda la mente que había en Cristo. No caminan firmemente como Él caminó. Y, por lo tanto, la mano del Señor se detiene, aunque no del todo, aunque sigue obrando. Pero no en el grado en que seguramente lo haría, si fueran santos como es santo el que los envió. No es el tercer obstáculo la pequeñez de la gracia en la generalidad de nuestro pueblo. Por lo tanto, oran poco y con poco fervor por una bendición general. Y, por lo tanto, su oración tiene poco poder con Dios. No cierra ni abre el cielo como antaño. Añádase a esto que, así como hay mucho del espíritu del mundo en sus corazones, también hay mucha conformidad con el mundo en sus vidas. Deberían ser luces brillantes y resplandecientes, pero ni arden ni brillan. No son fieles a las reglas que profesan observar. No son santos en toda conversación. Es más, muchos de ellos son sal que ha perdido su sabor, el poco sabor que una vez tuvieron. Entonces, ¿con qué sazonar al resto de la tierra? ¿Qué es de extrañar que sus vecinos sean tan impíos como siempre? Da en el blanco. Da en el centro. Califica la causa. Confiesa libremente que él y Charles son la primera causa de esta decadencia de la santidad. Los principales ocupan puestos de responsabilidad. Como ellos van, así va la Iglesia. Ellos dan color a la Iglesia. Ellos determinan en gran parte su carácter y su trabajo. ¿Qué santidad debe caracterizar a estos jefes? ¿Qué celo debe caracterizarlos? ¿Cuánta oración debe verse en ellos? ¿Cuán influyentes deben ser con Dios? Si la cabeza es débil, todo el cuerpo sentirá el golpe. Los pastores son los siguientes en su catálogo. Cuando los pastores principales y los que están bajo ellos, los pastores inmediatos, mantengan su avance en la santidad, el pánico llegará hasta el final de la línea. Como sean los pastores, así será el pueblo, por regla general. Si los pastores no rezan, el pueblo seguirá sus pasos. Si el predicador guarda silencio sobre la obra de la santidad, los laicos no tendrán hambre ni sed de santidad. Si el predicador se despreocupa de obtener lo mejor y más elevado que Dios tiene para él en experiencia religiosa, entonces el pueblo le seguirá. Es necesario repetir con énfasis una afirmación de Wesley: la pequeñez de la gracia,
Más que la pequeñez de los dones, es en gran parte el caso de los predicadores. Puede enunciarse como un principio. Por regla general, la obra de Dios fracasa más por falta de gracia que por falta de dones. Es más que esto, porque un suministro pleno de gracia trae un aumento de dones. Se puede repetir que los pequeños resultados, una experiencia baja, una vida religiosa baja, y una predicación sin sentido y sin poder, siempre fluyen de una falta de gracia. Y la falta de gracia fluye de la falta de oración. La gran gracia viene de la gran oración. ¿Cuál es la gloriosa esperanza de nuestra vocación, sino la santidad interior? Por esto a Jesús miro, esto con calma espero. Espero hasta que Él me toque limpio, me imparta vida y poder, dame la fe que echa fuera el pecado, y purifica el corazón. La obra de la oración en la realización de su gran obra en el mundo, Dios actúa por medio de agentes humanos. Trabaja por medio de su iglesia colectivamente y por medio de su pueblo individualmente. Para que puedan ser agentes eficaces, cada uno debe ser un vaso para honra, santificado y útil para el uso del Maestro, y preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 2 y 21. Dios obra más eficazmente por medio de hombres y mujeres santos. Su obra progresa en manos de personas que oran. Pedro nos dice que los maridos que no pueden ser alcanzados por la palabra de Dios pueden ser ganados por la conversación de sus esposas. Son los que son irreprensibles e inocentes, hijos de Dios, los que pueden sostener la palabra de vida en medio de una generación torcida y perversa. Filipenses 2:15. El mundo juzga la religión, no por lo que dice la Biblia, sino por cómo viven los cristianos. Los cristianos son la Biblia que leen los pecadores. Son las epístolas que deben leer todos los hombres y mujeres. Por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:20. El énfasis, pues, debe ponerse en la santidad de vida. Pero desafortunadamente, en la Iglesia actual, el énfasis se ha puesto en otra parte. Al seleccionar a los obreros de la Iglesia y elegir a los oficiales clericales, no se considera la cualidad de la santidad. No parece tenerse en cuenta su aptitud para la oración, aunque era justo lo contrario en todos los movimientos de Dios y en todos sus planes. Él buscaba hombres santos, aquellos que destacaran por sus hábitos de oración. Los líderes de oración son escasos. La conducta de oración no se cuenta como la más alta calificación para los cargos en la Iglesia. No podemos sorprendernos de que se logre tan poco en la gran obra que Dios tiene entre manos en el mundo. La verdad es que es sorprendente que se haya hecho tanto con agentes tan débiles y defectuosos. Santidad al Señor necesita ser escrito de nuevo en los estandartes de la Iglesia. Una vez más tiene que sonar en los oídos de los cristianos modernos. Sigue la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Que se diga y se repita que esta es la norma divina de la religión. Nada menos que esto satisfará el requisito divino. Oh, el peligro del engaño en este punto. Uno puede estar tan cerca de estar en lo correcto y sin embargo estar equivocado. Algunos hombres y mujeres pueden estar muy cerca de pronunciar la palabra de pruebas Shibboleth, pero fallan. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, dice Jesucristo, pero Él afirma que les dirá, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7:22 y 23. Las personas pueden hacer muchas cosas buenas pero no ser santas de corazón y justas de conducta. Pueden hacer muchas cosas buenas y carecer de esa cualidad espiritual del corazón llamada santidad. Cuán grande es la necesidad de escuchar las palabras de Pablo que nos protegen contra el autoengaño en la gran obra de la salvación personal. No os engañéis a vosotros mismos, Dios no se burla, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7. Jesús, que me sea dado un corazón sabio y comprensivo, y que por tu espíritu sepa glorificar a mi Dios abajo, y hallar mi camino al cielo.